Transformación pacífica del país. Lo volvió a hacer Epigmenio Ibarra y en esta opinión vuelve a tundir a Denis Dresser y a toda la oposición, que ahora resulta que no quieren las mañaneras, que ya no quieren las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora lo buscan censurar. La mañanera alimenta conciencias y libera a los mexicanos del yugo del viejo régimen. Así les da con todo Epigmenio Ibarra a toda esta oposición en nuestro país, que ya no sabe ni qué inventar. Se imaginan que ya no existieran las mañaneras, ya no tendrían de qué hablar, no les marcaría agenda ya el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues prácticamente desaparecería la oposición, porque de lo único que hablan es de lo que comenta, de lo que declara, de lo que el presidente a diario siempre dice en este diálogo circular tan importante en nuestro país. Vamos a escuchar. Por décadas, la opacidad, la simulación, la solemnidad, una odiosa corrección política, el lenguaje banal y los trucos propagandísticos de los expertos en mercadotecnia y en imagen pública definieron la relación entre gobernantes y gobernados en este país. No daban los presidentes la cara a la nación, no rendían cuentas de sus actos. Montaban, eso sí, espectáculos cuidadosamente controlados para comunicar, entre comillas, desde las alturas siempre y de manera totalmente unidireccional, solo lo que les venía en gana. A los regímenes autoritarios como el que padecimos por tantos años, la comunicación horizontal con los medios y con el pueblo les estorbaba tanto como les estorba la democracia. Cuando se veían obligados a comparecer, algo que trataban de evitar, utilizaban interlocutores que se rindieran ante ellos y acotaban cuidadosamente los temas a tratar. Cada entrevista, cada conferencia de prensa, cada comparecencia implicaba una negociación. Plata, privilegios, prebendas o amenazas veladas aseguraban la tersura de la charla. Nada se salía del guión. Lo que se preguntaba estaba pactado. Lo que se respondía no era nunca lo que la gente necesitaba y quería saber, sino lo que al gobernante le interesaba que se supiera, o más bien lo que le interesaba ocultar, manipular, disimular. El gobierno, el quehacer político, la vida pública no eran para ese régimen asunto del populacho, sino solo de unos cuantos. De una élite de la que en tanto que eran indispensables para la marcha del sistema, pasaron a formar parte los intelectuales orgánicos, los llamados dueños del oído que diría Ryszard Kapuscinski, quienes se creían la conciencia de la nación, y las grandes figuras, las estrellas del periodismo impreso o los medios electrónicos. Y tan eran parte estos personajes de esa élite gobernante que al colapsar el régimen se creyeron capaces de sustituirlo y mantenerlo, a pesar de que con sus votos y en las urnas la mayoría ciudadana lo había echado del poder en el 2018. Y entonces con la mañanera se toparon, y su proyecto político-económico se vino abajo y dejó de ser la suya la voz dominante en este país. De ahí su encabronamiento, la rabia con la que actúan, su violencia verbal, los epítetos, las mentiras y las injurias que lanzan contra Andrés Manuel López Obrador, el esfuerzo en el que con la oposición están empeñados para silenciarlo a cualquier costo. Que hoy, sin necesidad de que ellos operen como portavoces o como filtro, la gente pueda saber cuántos médicos especialistas hacen falta en un hospital, o cuántos efectivos del Ejército, la Marina o la Guardia Nacional están desplegados en el territorio nacional, cómo se controla la inflación,
cómo avanzan las grandes obras de infraestructura, cómo se lidia con los Estados Unidos, cómo se enfrenta una crisis, desnuda su falta de rigor e inoperancia. Que el gabinete en pleno le rinda cuentas a la nación y no a los lectores de noticias. Que el presidente responda a las y los reporteros de a pie todos los días y sea él mismo, sin intermediarios, sin guión, quien conduzca las conferencias, les enferma. Que el diálogo sea continuo, circular, sin trabas, sin ceremonias, que se diga sus verdades a quienes mienten y se garantice la más absoluta y plena libertad de expresión a quienes hoy se fingen víctimas de persecución, los desenmascara. Que se gobierne abiertamente y se ventilen ante la nación y, como debe ser en una democracia, todos los asuntos públicos, constituye para esa élite intelectual y periodística una afrenta intolerable. El infame amaciato entre esa prensa y el viejo régimen corrupto no podían ser el uno sin la otra, fueron en el pasado reciente el mayor obstáculo para la democracia en México. La mañanera, que alimenta conciencias, libera a la gente de ese doble yugo y por eso es vital defenderla. Pues sí, así como lo dice el amaciato, el propio Pigmenio Ibarra, entre la prensa vendida y el régimen corrupto, no podían ser el uno sin la otra. Fueron el mayor obstáculo para la democracia, pues a través de nuestra historia. Y ahora la conferencia mañanera que alimenta conciencias nos libera de ese doble yugo y por eso es vital defenderla. Ya ven todo el tema de Notimex que prácticamente se va a liquidar, porque ya existe ese diálogo circular y con eso basta con la información que se da en la conferencia matutina. Así lo dio a conocer durante esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya lo tiene, mis estimados amigas y amigos pregoneros, para que le duela más a esta oposición en nuestro país. Así lo sacaba Epigmenio Ibarra. Vean nada más, para que pues les quede claro, mis estimados amigas y amigos pregoneros, de todo lo que sucede en nuestro país. Antes los presidentes ni siquiera daban la cara a la nación y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho durante estos casi 5 años, pues no les parece, cuando simplemente les ha dado de qué tragar a todos los medios de comunicación y hay que mencionarlo como tal. Montaban antes espectáculos cuidadosamente controlados para comunicar, entre comillas, desde las alturas y de manera unidireccional, solo lo que les venía en gana. Pero bueno, ahora le preguntan de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador y él contesta a cualquier reportero, a cualquier periodista que se presente a la conferencia matutina. Pero bueno, nunca veremos ahí al propio, ya a Ciro Gómez Leiva, por ejemplo. Nunca veremos o no regresará Denis Dresser, al parecer. Ya ven que no le gustan las conferencias matutinas porque se le ha exhibido de manera épica a esta chayotera, a esta opinóloga, todóloga Denis Dresser. Pues ya lo tiene, mis estimados perdoneros. El único que se ha atrevido a asistir a las conferencias matutinas, pues ha sido Jorge Ramos. Ya sabemos la agenda que tiene, la agenda yanqui que siempre ha prevalecido en Jorge Ramos y de golpeteo en contra del gobierno. Pero bueno, mis estimados perdoneros, al menos él sí ha asistido a las conferencias matutinas. Nunca hemos visto ahí tampoco, pues no sé, a Carlos Alarraqui, que tiene su programa anti-AMLO, tampoco a Joaquín López Dóriga y a muchos medios más. Porque saben, así como le ha sucedido a Denis Dresser, que quedarían exhibidos totalmente a nivel nacional y harían el ridículo. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan información.